libro de los Salmos. El Salmo capítulo 78. Salmo 78, comenzando del versículo 34 hasta el 39. Se lee en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Amén. Amén. Y ese es el tema: Dios grande en misericordia. Amén. Desde el principio, Dios mostró a Israel su gran amor y misericordia. Y él le dice a Israel: yo os escogí a ustedes, no porque ustedes sean un pueblo mejor que los demás, sino porque Dios os amó. En otras palabras, Dios escoge a Israel por amor y por misericordia. Y desde el principio Dios hace saber a Israel su gran misericordia. Comienza diciendo en Éxodo 20, capítulo 6, versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y en Números 14, 18 dice que Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En otras palabras está diciendo Jehová, cuesta que se enoje. Su misericordia es grande. Amén, aleluya. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Miramos cómo Dios muestra su misericordia a su pueblo. Aleluya. Aunque el pueblo muchas veces entra en oposición a Dios. O los versículos que hemos leído, miramos a Dios actuando con enojo, con un propósito. Dios no castiga a nadie porque Él se complace de eso. No, ese no es nuestro Dios. El problema es que muchas veces nos rebelamos en contra de la palabra. Y ese tan triste, porque cuando aquí hablamos la palabra de Dios y la palabra nos confronta, muchos no queremos oír esa palabra. Y es por eso que muchos no vienen a las iglesias donde se enseña la verdad, sin ellos darse cuenta que muchas veces Dios nos tiene que
confrontar con su palabra porque nos ama por su gran misericordia. Aleluya. Y como muchas veces la iglesia o el pueblo o Israel entraba en oposición, Dios tenía que castigarlos. Con el propósito, de acuerdo al salmo que hemos leído, de hacerlos reflexionar de que sin Dios ellos no son nada. Aleluya. Y por eso en Levítico 26, cuando Dios habla acerca de las bendiciones, porque de eso se habla mucho, ¿verdad que sí? De la bendición de Dios, todos hablan en este tiempo. Porque ¿quién no quiere la bendición de Dios? Todas las queremos, ¿verdad que sí? Amén. Y realmente las bendiciones de Dios son para su pueblo. Todas las bendiciones. Pero para poder obtener las bendiciones de Dios, Dios demanda ciertos requisitos de obediencia. Por eso cuando comenzamos a ser obedientes a Dios, la mano de Dios estará a favor de nosotros. Amén. Y no habrá diablo, no habrá nada que nos pueda dañar. Pero al contrario, cuando entramos en oposición a Dios, a su palabra, las cosas se ponen difíciles. Por eso Él advierte en Levítico 26, 14. Pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, en menospreciar la palabra de Dios, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mira lo que es, hermanos, lo que es ser desobediente a la palabra de Dios. Dios dice al pueblo: yo también haré con vosotros esto. ¿Y por qué Dios va a hacer esto? Dios va a hacer esto porque Él tiene misericordia de su pueblo. Y Dios sabe que por naturaleza su pueblo somos rebeldes. Y siempre, amén, desobedecemos la palabra. Dios tiene que actuar severamente. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. El día hablábamos de tanto enfermo que hay dentro de las iglesias. Que consuman los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Porque mi rostro contra vosotros, pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. En otra palabra, como aquel persigo que dice: huyen impíos sin que nadie lo persiga. El temor en Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Para hacer entender al pueblo su rebeldía. Y si aún con estas cosas, con esa plaga que va a enviar, no me oyereis, eso es para nosotros también. Yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Hagámoslo esa palabra. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. El Señor advierte, amén, de las consecuencias de rebelarse en contra de Dios. Porque cuando Dios nos habla la palabra y nosotros seguimos haciendo lo contrario, lo que estamos es en rebeldía a Dios. Y muchas veces decimos: pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, examinémonos a lo que la Biblia dice. Amén. Dios lo hace por un motivo de hacernos razonar. Porque a veces es la única forma que entendemos. En un salmo, Dios le dice a Israel, no a nosotros, a Israel: no seáis como el mulo, amén, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados para que entiendan. Mire cómo le llama a Israel. No, al ser humano Dios le dio inteligencia
para razonar. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y es bien importante que la iglesia, el pueblo de Dios, entendamos que es Dios el que da vida y es Dios el que mata. Amén, aleluya. Y eso lo dice la Biblia. ¿Quién está ahí? Amén. Es Dios el que da vida y es Dios el que mata. No se preocupe. Y muchas veces Dios mandó mortandad, mandó pestes a Israel y muchos morían. ¿Para qué Dios hacía eso? Escuche bien, que nada nos distraiga, porque esta palabra es bien importante hoy. ¿Para qué Dios hacía morir a muchos? Para que nosotros entendieran. Hay gente, escuche bien, que no entiende. Y muchas veces entienden cuando ya están en una cama en el hospital. Yo sé que Satanás va a tratar de distraerme por este mensaje. A mí me ha tocado ir a orar por personas en el último momento de muerte en el hospital. Y en esta vez esa noche se murieron ya. Y en ese momento es cuando muchas veces las personas se recuerdan de Dios. Y a ver, Dios tiene que hacerlo. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque Dios no quiere que nos perdamos, ¿verdad que no? Amén, aleluya. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. La Biblia es clara que es Dios el que da vida y el que hace morir a las personas. No es Satanás. Dios le permite a Satanás. Amén. Dios. Levítico 10:1. Ahí mismo el Señor los mata a los dos. ¿Por qué Dios hace esto de fulminar a estos dos personajes sacerdotes eran? Porque estaban dando una adoración falsa a Dios. Estaban quemando fuego extraño en el altar de Dios, como el tiempo de hoy. Y Dios tiene que matarlos en ese momento ahí, para que entre temor en el pueblo, de que con Dios no se juega. Entonces dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó, quemados, y murieron delante de Jehová, ahí mismo. El versículo 10 dice el 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Por eso Dios los quema, para que el pueblo entendiera lo que era limpio y lo que era inmundo. Aleluya. Hoy no hay discernimiento. Ahora estamos metiendo fuego extraño dentro de las iglesias, falsa adoración. Y algunos ya están muertos. Espiritualmente están muertos ya. Porque ya el Espíritu Santo no está en ellos. Y en una persona donde el Espíritu Santo no esté, ya está muerto. Esa persona ya está apto para el infierno. Aleluya. Se arrepiente, Dios tenga misericordia de él. Dios le dé una oportunidad. Pero estamos en un tiempo de gracia donde Dios no quema a nadie como en esos tiempos, sino muchos ya no estuviéramos acá. Muertos estuviéramos. Aleluya. Dios tiene que matar a dos personajes. En Hechos 5, Dios tiene que matar a Ananías y a Zafira, su esposa. Los dos mueren en ese momento. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Para que el pueblo respete a Dios. Por eso Hechos 5:11 dice, y vino después de eso gran temor sobre toda la iglesia,
Y sobre todo los que oyeron estas cosas. Porque cuando algo así sucede, se imagina que Dios comience a matar unos cuantos de las iglesias. Aleluya. Le aseguro que muchas iglesias se componen. Amén. Dios. Pero a veces estamos abusando de la misericordia de Dios. Atrayendo cosas extrañas en las iglesias. Tanta mundanalidad y pecado. Y Dios pone, por ejemplo, eso para que haya temor, respeto en la casa de Dios. Ahora, Dios lo hace. Muchas veces provoca muerte en algunos para que nosotros entiendan, como pensamos que hemos leído. Por eso en el libro de Apocalipsis hay una iglesia también. Apocalipsis 2, versículo 20, la iglesia de Tiatira. Un espíritu demoníaco que se había metido dentro de la iglesia de seducción. Mujeres también sexy, sensuales, provocando a los hombres con su vestimenta sexual. Por eso que la iglesia, ven, hablamos del vestimenta, tiene que ser con pudor, como la Biblia dice, no sensual. Porque mucha fornicación hay dentro de la iglesia, aún en la mente. Aleluya. Porque con la mente se fornica y se adultera. Amén. Y este espíritu demoníaco estaba dentro de la iglesia. Y el Señor dice en el 2:20, he aquí, yo la arrojo en cama. Dios iba a enviar a esta mujer, le iba a poner una enfermedad de muerte. Yo la arrojo en cama. Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Aleluya. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor dice, y le he dado tiempo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor le hablaba, arrepiéntete, deja el pecado. No quería. Es lo que estamos viendo en el Salmo. Yo le hablaba al pueblo, venga, se arrepienta, se vuelve a Dios, no quería. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Porque a veces, hermanos, es triste. Porque muchas veces las consecuencias de los padres las acarrean los hijos. En otras palabras, si nos alejamos de Dios, ¿qué va a pasar? Los hijos se alejan, ¿verdad que sí? Y Dios no quiere eso. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere, amén, que las personas se arrepientan de su pecado. Aleluya. Por eso dice el Salmo, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. A veces buscamos a Dios cuando los momentos están difíciles, ¿verdad que sí? Por lo general así somos. Cuando todo está bien, la economía bien, un buen trabajo, buena salud, no nos interesa buscar a Dios. Y por eso aconsejamos siempre buscar a Dios en las buenas, en las malas. En todo tiempo busquemos a Dios. Tengámonos siempre de vuestro lado al Señor. Porque grande y misericordioso es Dios. Aleluya. No en el momento que ya está la enfermedad, porque muchos no se van a levantar de ella. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solitos en busca suya. Cuando era el momento difícil. Mire, dice, y se acordaban, dice el 35. Y se acordaban. O sea, quiere decir que somos olvidadizos, ¿verdad que sí? Lo que está hablando es que Israel era olvidadizo. O sea que, para que nos recordemos de Dios y le seamos fieles a Dios, ¿tiene que ser necesario que nos pase algo? No, no es necesario. ¿Por qué tiene que pasarnos algo para que reflexionemos? ¿No nos ha dado Dios inteligencia y sabiduría? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué esperar la mano de Dios?
Cuando lo único que puede hacer no es bien. Entonces se volvieron solitos en busca suya. Mire que, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. No es necesario. Ezequiel 33, capítulo 10. El Señor le habla a Israel también. Ezequiel 33, 10. Aleluya, gloria a Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, le habla Ezequiel, vosotros habéis hablado así. El pueblo decía entre sí mismo, diciendo, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros. Ellos sabían que estaban pecando. Ellos sabían por qué estaban en una condición mala. Y eso lo sabían muchas veces, hermano. Muchas veces cuando estamos atravesando algo mal, sabemos, aunque a veces nos hagamos, pero muchas veces sabemos por qué lo estamos pasando y queremos ignorar eso. Y a veces, muchas veces es porque Dios nos permite una prueba, pero otras veces por desobediencia, como acá. Y a causa de ello, decía el pueblo, somos consumidos. Y la pregunta que el pueblo se hace, ¿cómo viviremos? Ya la mano de Dios estaba en ira contra ellos. Dios no quería matarlos. Hermano, porque sobre estas cosas que hay en manos de un Dios vivo. Mire, por eso cuando la persona se va para el mundo, la Biblia dice, Jesús dijo, que su estado vuelve a ser peor que el primero. Habla de un número de 7, ¿verdad? Que no es un número exacto. Podrían ser cientos de demonios que la persona viene cuando se aleja de Cristo. Pues el consejo es siempre no dejar a Dios, ¿verdad que no? Mantener a Dios siempre de vuestro lado. Pero Dios no quería la muerte de nadie. Dile vivo yo, dice Jehová el Señor, el 11, que no quiero la misericordia de Dios, el amor de Dios. A veces creemos estos mensajes que esto es malo, es bueno. Aleluya. Cuando estos mensajes de nos ayudan a reflexionar la misericordia de Dios. Aleluya. Pero lo grande, Dios muchas veces tiene que hacernos pasar porque no quiere que nuestro camino, ¿verdad? Se arregle. Gloria a Dios, aleluya. Vivo yo, dice el Dios mismo, se pone como el vivo. Que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva. Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso que está pasando eso, porque no quiero que mueran. Aleluya. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hermanos, esa pregunta para nosotros también. ¿Por qué moriremos? ¿Ha visto alguna persona usted que sea obediente a Dios, fiel a Dios, que le ha ido mal? No hay. No hay nadie. No digo que no va a haber problemas, siempre van a haber, pero siempre en medio de problemas Dios los saque victoria. Dice, y se acordaban de que Dios era su refugio. Nosotros tenemos que acordarnos de que Dios es nuestro refugio en todo tiempo, hermanos. Amén. No solamente en el momento, amén, que estemos pasando la gran tribulación, que muchas veces es causa, como dice Santiago, porque nosotros mismos caemos en concupiscencia por desobediencia a Dios. Salmo 46 habla de eso, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida. Porque dice al final, porque nuestro refugio es el Dios. Amén. De Jacob. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, sabemos que nuestro refugio es Él. En todo tiempo hay que saber que Él es nuestro refugio. Amén. Así que no se enojen cuando la palabra nos confronte. Alégrense, amén, porque Dios nos está hablando, porque quiere el bien para nosotros. El tema que estamos hablando es Dios grande en misericordia. Aleluya. Amén. Pero mire que el pueblo no era recto delante
delante de Dios no era recto. Ahora aquí ya entramos en la parte más dura, para que vamos a entrar a la parte más tranquila. Dice, pero le lisonjeaban con su boca. O sea, el pueblo decía, Señor, te amo. Como hablamos en la mañana, ¿verdad que sí? Señor, yo te sirvo, pero el corazón no estaba con Dios. Podría ser también que muchas veces, Señor, pero yo voy a la iglesia, voy y te adoro, pero mi corazón está en la vanidad. Mi corazón está en la avaricia. Está en el mundo. Está en los deseos carnales. Por eso dice. Pero, mire, vemos la misericordia de Dios tan grande aquí, que con solo el pueblo dejar el pecado, aunque su corazón no era tan recto, Dios tenía misericordia. Por eso dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentía, pues sus corazones no eran rectos delante con él. ¿Qué mal nos hace Dios a nosotros? ¿A alguien Dios le ha hecho mal? No, a veces tiene que hacerlo porque pero alguien me refiero que sea recto, que trate de servir a Dios. ¿Le ha hecho mal Dios? Hermano, Dios lo que nos ha hecho es bien. Amén. Dios lo que nos ha hecho el bien y la misericordia de Dios la hemos obtenido a través de Jesucristo. ¡Qué gran misericordia de Dios! Cuando estamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, como habla en Efesios. La misericordia de Dios nos alcanza a través de Jesucristo y nos da vida. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Sus corazones, dice que no eran rectos delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Ahora, esta palabra es bien importante para nosotros porque la Biblia dice que por sobre todas cosas guarda tu corazón. Por sobre todas cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Realmente tenemos un corazón que quiere servir a Dios. O vuestro corazón es solamente lisonjero. Pues su corazón no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su parte, eran desobedientes. Pero miren, ahí quiero la otra parte. Aún con todo eso que Dios miraba que sus corazones no eran rectos. Pero dice él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y esa misericordia la vemos en Dios también en el tiempo de hoy. Muchas veces, aunque al final tenemos que darle cuenta a Dios, tenemos que presentarnos cada uno, amén. Pero muchas veces, con solo ir a la iglesia y alejarnos del pecado, estamos bajo una protección de Dios y que lo hemos enseñado, ¿verdad que sí? Con solo estar aquí a veces, estamos cubiertos. Eso es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Pero misericordioso. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Dice, y apartó muchas veces su ira. Escucha bien. Y no despertó todo ese enojo. Quiere decir que cuando Dios mataba a algunos, era poquito. Se enojaba poquito. Se imagina Dios derramando toda su ira. Como cuando la va a derramar en la gran tribulación. Porque ahí dice la Biblia que va a derramar toda. Pero se le llama el día de la ira de Dios. Donde Dios derrama toda su ira. Por eso el que se queda en la gran tribulación, mejor nunca hubiera nacido. Dice que apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El Salmo 106, 43. Mira la misericordia de Dios. Salmo 106, 43. Dice, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Hermano, ya Dios nos liberó a todos nosotros. Amén. Y muchas veces nos rebelamos. ¿Verdad que sí? Y fueron humillados por su maldad. Dios mismo los humilló a través de pestes. Muchas veces yo voy a usar ciertos métodos para humillarnos, para humillar vuestra soberbia, ¿verdad que sí? Porque los seres humanos somos soberbios muchas veces por naturaleza.
Con todo, escuche bien, con todo él, Cristo, Dios, miraba cuando estaban en angustia. Vea, hermano, que a veces ofendemos tanto a Dios, pero cuando la persona se humilla y en esa angustia clama a Dios, Dios lo oye. Amén. ¿No es bueno Dios? Aleluya. La razón dice la Biblia que nunca desprecia el corazón humillado. Aleluya. Con todo y se miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Hay que clamar a Dios. Si estamos pasando en angustia, en problemas, clamemos a Dios. Y mire, y cuando el pueblo clamaba al Señor y se acordaba de su pacto con ellos. No es que Dios se olvide las cosas, pero muchas veces Dios quiere que le recordemos para que miremos que nos interesa. Amén. ¿Ah? No es que Él se olvidó lo que prometió. Él quiere que muchas veces hagamos memoria para que nosotros tomemos en cuenta. Aleluya. Y se acordaba, dice, de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a qué? Conforme a la muchedumbre de Jesús. Misericordia muchas veces, amén, Dios se arrepentía de lo que, de que estaba matando a la gente. No lo podemos ver, amén, en muchos casos, como cuando las serpientes, como cuando David empezó a matar al ángel, y Dios se arrepentía y ya paren la mortandad. Amén. Pero ¿por qué Dios hace esto? Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no apartó todo de nuevo. ¿Por qué? Dice que Dios se acordó de que eran carne. Aleluya. Dios se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Por eso que Dios tiene misericordia de nosotros, porque Él sabe que somos seres humanos. Aleluya. Aleluya. Dios sabe que nosotros somos pasajeros. Amén. Que hoy estamos y mañana no estamos, que Dios estableció que el hombre viva 70 años. Eso es lo que Dios estableció. 80 años, los más fuertes, dice. Algunos sobrepasan, pero un montón de dolamos ya. ¿Para qué sirve? Entonces, es lo que Dios estableció. Dios se acordó, amén. Se acuerda que somos tierra, polvo. Y Él dice, por eso que nos tiene misericordia. Por naturaleza, amén. Siempre, amén. Nos alejamos de Dios. Aleluya. Pero Dios nos quiere hacer memoria en eso, amén. Que somos cortos nosotros. Amén. Y a través de esa memoria, volver a Dios. El Dios que tiene misericordia de nosotros. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, hermanos. Esta vida vamos a pasar, esta vida, amén, se va a acabar, amén. Generaciones van, generaciones vienen, dice Eclesiastés, amén. Pero vamos a estar un día por la eternidad con Él, es lo que Dios quiere. Amén. Aleluya. Por eso es que Él se acuerda, amén, y Él no quiere que vayamos a sufrir una eternidad sin Él, amén. Y Él tiene misericordia, y cuando somos desobedientes, viene el castigo fuerte Aleluya. Aleluya. para hacernos recordar su palabra. Dice el Salmo 103, viendo la misericordia de Dios. Salmo 103, 8. Ya vamos a terminar. Aleluya. Misericordioso y clemente es Jehová. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Aunque Él se enoja muchas veces, pero Él dice no es para siempre. Dios, el corazón de Dios es grande. Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Su misericordia es grande para siempre, no tiene límites. Él nos ama. Escuche bien. Ya Dios nos toma como su pueblo. A los que le hemos recibido como Señor y como Salvador. A los que hemos nacido de nuevo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Espero que todos aquí hayamos llegado a un arrepentimiento y conocer a Cristo. Aleluya. Ya Él nos toma como hijos, dice la palabra, ¿verdad que sí? Y como hijos, si salimos desobedientes, Dios va a usar lo que sea para hacernos entender. ¿Por qué? Porque somos hijos. ¿Quién quiere que un hijo se pierda? ¿Quién le quiere un mal a su hijo? Ningún padre le quiere un mal a su hijo.
Pues ese es vuestro Dios. Amén. Y si muchas veces un padre tiene que castigar a un hijo, y muchas veces el hijo se castiga, y al padre le duele, ¿verdad que sí? Y anteriormente si el padre le pega al hijo, pareciera que lo que le pega a él, para él fuera. Él siente el dolor del hijo. Porque así es. Pues eso es lo que Dios va a decir en este salmo. No condenará para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho ese con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Claro que no, si no ya no tuviéramos ninguno aquí. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. ¿Sobre los qué? Ahí está el otro punto. Porque la misericordia está sobre sus hijos. Aunque aquellos también, si la seca tendrá misericordia. La misericordia de Dios es sobre su pueblo. Aleluya. Sobre la iglesia. No sobre todos, sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí entra lo que hablamos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aprendamos a temer a Jehová. Amén. Aleluya. Como pueblo del Señor hay que aprender a temer al Señor. En otra palabra, a respetarlo, Amén. a honrarlo, a tomarlo en cuenta. Así dice la palabra. Reconoce a Jehová en todos sus caminos y Él va a enderezar tus veredas. En todo, temámosle a Dios. Ahora vuelve a decir, porque Él conoce nuestra condición. Lo mismo que habló el Salmo. Se acuerda de que somos, por eso que nos tiene misericordia, porque somos polvo. Por eso Cristo se hizo humano, por misericordia, para que a través de su muerte y resurrección nosotros podamos resucitar un día también. Amén. Aleluya. Aleluya. El hombre dice, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por allá y pereció. Y su lugar no la conocerá más. ¡Más! Ahí entra la misericordia, porque si un día morimos en Cristo. Si un día pasamos la eternidad, no nos vamos a quedar en el polvo. El Padre se acordará de nosotros. Aleluya. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, no de 70 años ni 60 años, para la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sobre cuáles? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sobre ellos Dios tendrá misericordia. Sobre aquellos que quieren cambiar, aquellos que quieren obedecer a Dios, aquellos que en medio de luchas y dificultades le piden a Dios que quieren cambiar, porque quieren ser diferentes. La misericordia de Dios los alcanzará. Ese es nuestro Dios, grande en misericordia. Amén. Seámosle fieles a Dios. No provoquemos a ira a vuestro Dios. Aleluya. Como siempre hablamos, mantengamos siempre al Señor de vuestro lado y todas las cosas que saldrán bien. Amén.